Bueno, ¿qué habíamos visto hoy? Porque me imagino que, bueno, no todos los presentes habrán estado en la optativa. Bueno, habíamos visto que la irrigación del encéfalo partía todo a partir de estos 4 troncos principales, ¿sí? Las 2 carótidas internas y las 2 vertebrales. Habíamos visto que estas arterias nacían en el cuello, ¿sí? Nacían en el cuello y tenían un trayecto ascendente porque tenían que ingresar al cráneo. La carótida interna, recordamos que es rama de la bifurcación de la carótida común. La carótida común, recordemos que del lado derecho nace del tronco brachiocefálico, del lado izquierdo es rama directa del callado aórtico. Esa bifurcación carotidia, tengan presente, como les había comentado, que ocurre a la altura de la 4ª vértebra cervical, eso si tomamos la referencia hacia atrás, y si tomamos la referencia hacia adelante, recordemos que la bifurcación carotidia ocurre a la altura del borde superior de este cartílago que se llama tiroides y corresponde a la laringe. Ahí tenemos la imagen cadavérica, y bueno, también les había dicho que justamente ahí a nivel de la bifurcación carotidia hay una zona más dilatada, que es lo que llamamos el seno carotidio, importante porque en su interior contiene varoreceptores que tienen que ver con la regulación de la presión arterial. Bueno, habíamos visto que la carótida interna tiene 4 porciones. La primera porción la llamamos la porción cervical, obviamente es su trayecto a lo largo del cuello. Como vimos, no da ninguna rama en el cuello la carótida interna, pero tenía como detalle importante recordar que formaba parte del paquete vasculonervioso. ¿Junto con quién? Con la vena yugular interna y el nervio vago. Esa era la porción cervical. La porción petrosa se refería a su ingreso en el cráneo, recordemos que lo hacía por el conducto carotidio. Ese conducto se ubicaba en la porción petrosa del temporal, de allí el nombre de esta segunda porción. La tercera porción se refiere al ingreso de la carótida interna en el seno cavernoso, recuerdan ese seno venoso par que se ubicaba a cada lado de la silla turca, porción cavernosa. Y finalmente, la porción cerebral, también conocida como supraclinoidea, por la relación que tiene con las apófisis clinoides anteriores, que recuerdan que delimitaba la silla turca. Esas son las 4 porciones de la carótida interna. Ahí vemos en la imagen entonces, como dijimos, la porción cervical, recordemos que no da ninguna rama en este sector. La porción petrosa, volvemos a ver su ingreso por el conducto carotidio ubicado en la porción petrosa del temporal. Ahí vemos el trayecto. En la porción petrosa da unas ramitas colaterales, pero son muy poco famosas, poco importantes, encima nombres complicados. Da las carótico-timpánicas, las pterigoideas, pero son arterias muy poco populares. La porción cavernosa, recuerdan esta imagen que vimos muchas veces, porque la vimos en la clase de pares, recordar que la carótida interna transcurre por el sector medial, por el sector más interno del seno cavernoso, y la relación más importante que tiene es con el sexto par craneano, Los otros pares están cerquitas, también se relacionan con ella, el tercero, el cuarto, y del trigémino, la rama oftálmica y maxilar, también obviamente están muy cerquita de ella, pero la relación más íntima la tiene con el sexto par. Y luego ya tenemos entonces finalmente la porción cerebral, que está justamente en relación con estas apófisis, que dijimos que son las apófisis clinoides anteriores,
Se lo conocía también como supraclinoideo, pero es un término que en realidad, como vamos a ver, por aquí va a pasar la carótida, va a ser, sí, por dentro de las apófisis clinoides. Por eso el nombre de supra no parece tan correcto. Me gusta más el término de porción cerebral. Entonces, con respecto a las ramas más importantes, no todas, pero las más importantes que nos da la carótida interna, tengan presente como ramas colaterales, fíjense acá donde nos ubicamos, estamos en silla turca. Acá volvemos a ver apófisis clinoides, en este caso posteriores, acá apófisis clinoides anteriores, ahí tenemos el nervio óptico y aquí tendríamos, ¿sí?, la glándula hipófisis. Entonces, tenemos como ramas colaterales, una rama muy importante que no me puedo olvidar es esta, que es la arteria oftálmica, que va a pasar por el agujero conducto óptico, que ya conocemos, acompañando ahí al nervio óptico. La única diferencia es que el nervio óptico abandona la órbita y la arteria oftálmica está entrando a la órbita. Uno sale y el otro entra. La arteria oftálmica. Esta arteria, que es la comunicante posterior, y esta que es la coroidea anterior. Esas son ramas colaterales, de las más famosas que tiene. Y como ramas terminales, esta más gordita que tenemos aquí, que es la cerebral media, y esta más finita que va hacia adelante, la cerebral anterior. Ahí ponemos los cartelitos, entonces. Estas son ramas colaterales y estas son ramas terminales, cerebral anterior y cerebral media. En algunos textos ponen comunicante posterior y coroide anterior también como ramas terminales, pero es un detalle, eso no cambia, son todas ramas de carótida interna. Nos quedarían las ramas justamente, si acá va a estar la glándula hipófisis, es coherente que quien irrigue la hipófisis sea la carótida interna, ¿sí? Esas nacen sobre todo de la porción cavernosa. Pero esos son detalles, uno tiene que saber bien cuáles son las ramas que da y la importancia que tienen. ¿Sí? Entonces, a modo de resumencito, acá tenemos las ramas colaterales, las más importantes de todas. Hay 2 o 3 más, pero ya es demasiada información. Estas son las más relevantes. Y como ramas terminales, no se olviden, cerebral anterior y cerebral media. Muy bien. Arteria vertebral, que también habíamos visto. Bueno, la arteria vertebral, recordamos, ahí la tenemos, que nace en el cuello, que era rama de la arteria subclavia, que tenía un trayecto ascendente, recordamos por los agujeros transversos de las vértebras cervicales, y lo hacía a partir de la sexta vértebra cervical. Ingresaba entonces en el agujero transverso a partir de la sexta cervical. Tenía un trayecto ascendente y una vez que abandonaba, cuando pasaba a través del atlas, hacía su ingreso al cráneo por este agujero, recuerdan que era el más grande de todos, que teníamos en la base del cráneo, que era el foramen magno o agujero occipital. Y allí se va a encontrar con la otra vertebral que viene del otro lado, ¿sí? Esta también tiene porciones, también va a tener 4 porciones, como la carótida. Recordemos cuáles son. La primera porción la llamamos prevertebral, el nombre lo indica, va a ir desde su origen, ahí tenemos la arteria subclavia, desde su nacimiento la arteria subclavia, hasta que ingresa por el primero de los agujeros transversos, recordamos que es en la sexta cervical. Esa es la porción prevertebral. La porción cervical, todo el trayecto de la vertebral, en su trayecto ascendente por los agujeros transversos. La porción atlantoidea, atlas, ¿sí? Esta pequeña porción cuando atraviesa el agujero transverso del atlas. Y finalmente ya la porción intracraneal. Ingresa por el foramen magno, ahí se reúnen las dos vertebrales y de esta unión van a ser una única rama terminal que es la arteria basilar. Ahí vemos entonces, volvemos a ver ahí el ingreso por el foramen magno y ahí podemos ver en esta disección
las dos arterias vertebrales y ahí la unión dando la arteria basilar. ¿Sí? ¿Dónde van a estar apoyaditas? Ya dentro del cráneo. ¿Acá qué voy a tener? Acá yo voy a tener el tronco encefálico. Las arterias vertebrales van a estar apoyaditas respectivamente sobre el bulbo, en tanto la arteria basilar sobre la protuberancia. Como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Ahí vemos las dos vertebrales sobre el bulbo y la basilar sobre protuberancia. Recordemos cuáles son las arterias más importantes que nos van a dar este conjunto que se llama sistema vértebro-basilar. Por un lado tenemos el sistema de las dos arterias carótidas internas y por el otro lado este sistema que llamamos vértebro-basilar. Ahí vemos entonces las arterias vertebrales. ¿Qué ramas colaterales me va a dar? Importantes, que no me puedo olvidar. Bueno, me va a dar la irrigación principal de la médula espinal. No es exclusivo, pero él va a ser la irrigación espinal. Me va a dar esta arteria que va a transcurrir por el surco medio anterior que tenía la médula, que es la espinal anterior, y hacia atrás me va a dar dos arterias que llamamos espinales posteriores para la médula. Y después me va a dar una ramita, respectivamente, cada vertebral me va a dar una, así, a derecha e izquierda, que se dirige al cerebelo, y esa arteria se la conoce con el nombre de cerebelosa póstero inferior, también llamada PICA, que es la sigla en inglés. Esas son las ramas principales que me va a dar la arteria vertebral. Ahí ponemos los nombrecitos de las que podemos ver, y tienen una única rama terminal. Recuerden que tenemos dos arterias vertebrales, pero hay una sola arteria basilar, que nace de la reunión de las dos vertebrales. Entonces, para recordar, las vertebrales me van a dar la irrigación principal de la médula espinal, y para el cerebelo me da la cerebelosa póstero inferior. O le puedo decir cerebelosa inferior directamente, a mí me gusta más decirle cerebelosa inferior, porque cuando uno ve la imagen, pero bueno, en los textos figura siempre en primer lugar este nombre de póstero inferior, por eso lo pongo primero. Da una ramita meningia de menor relevancia. Y rama terminal, como sabemos, la basilar. Muy bien, acá volvemos a ver lo mismo y nos vamos ahora a la arteria basilar. Bueno, la arteria basilar me va a dar, por un lado, la irrigación que falta del cerebelo. Por ahora habíamos visto esta ramita sola, que era la póstero inferior o inferior. Bueno, la basilar va a dar dos ramas para el cerebelo a cada lado, a derecha e izquierda. Me va a dar esta, que puedo decirle cerebelosa media o antero inferior, y esta que es la cerebelosa superior. Entonces tenemos tres ramas para el cerebelo. La basilar me da cerebelosa superior y cerebelosa media o anteroinferior. También se la conoce como AICA. Y la vertebral me va a dar la posteroinferior o inferior. ¿Qué más me va a dar la arteria basilar? Bueno, estos ramos finitos, delgaditos que vemos acá son los que irrigan la protuberancia. Los llamo ramos pontinos o arterias pontinas. Y la rama terminal de la basilar es la cerebral posterior. Entonces, repasamos ramas terminales. Ramas terminales de carótida interna, cerebral anterior y cerebral media. Ramas terminales de la vertebral, la basilar. Dos vertebrales, pero una única basilar. Rama terminal de la basilar, cerebral posterior. Y ahí tenemos las tres cerebrales, anterior y media de carótida interna, posterior de la basilar. Ahí vemos entonces en esta imagen, ahí vemos vertebral. Esto es una vertebral que en forma ya congénita ha venido así chiquitita al nacimiento, es una vertebral hipoplásica, defecto muy frecuente de encontrar. Ahí vemos bien la basilar. Ven, estas dos más gorditas son las dos cerebelosas. Cerebelosa media o anteroinferior, cerebelosa superior.
Las ramas finitas, delgaditas, los ramos pontinos. Y esta que termina acá arriba, que parece que estuviera abrazando al mesencéfalo, puntualmente a los pedúnculos cerebrales, eso es cerebral posterior. Rama terminal de vertebral, basilar. Rama terminal de basilar, cerebral posterior. Pongo cartelitos para el que no pudo sacar fotos hoy antes. En rojo, rama terminal. Un resumencito de lo que vimos. Acá les agregué esta arteria, la auditiva interna del laberinto. No es de las más populares. Ahí está. Muy bien. Y después vimos que estos dos sistemas, el sistema de la carótida interna, obviamente del lado derecho y del lado izquierdo, y este sistema vértebro-basilar, están comunicados entre sí. ¿Cómo se comunican? A través de este círculo super archi recontra famoso, conocido como polígono de Willis o el nombre moderno círculo arterial cerebral. Importante entonces saber qué aportan las carótidas para que se forme este círculo y qué aporta el sistema vértebro-basilar. Bueno, el círculo arterial o polígono de Willis es este. Va a estar justo a nivel de la base del cerebro. Aquí dentro del polígono me va a quedar el quiasma óptico y la glándula hipófisis, para que se ubiquen. Después ahora lo vamos a volver a ver en imágenes. Ese es el círculo arterial. ¿Ven? Acá tengo las carótidas internas y acá tenemos lo que vimos recién, el sistema vértebro-basilar. Entonces, bueno, este círculo arterial conecta, ¿sí?, un sistema con el otro. Entonces, a veces cuando hay alguna arteria tapada y todo, para que todo pueda seguir funcionando. Muy bien. Vamos a tener entonces, carótida interna va a aportar para este círculo hacia adelante las dos arterias cerebrales anteriores, que van a estar comunicadas entre sí por la pequeña comunicante anterior, que es rama de la misma cerebral anterior. Esas son las cerebrales anteriores. Y hacia atrás, las comunicantes posteriores, que en realidad son las que justamente comunican los dos sistemas entre sí. Entonces, eso es lo que aporta carótida interna. Hacia adelante, cerebrales anteriores, y hacia atrás, comunicantes posteriores. Las cerebrales anteriores van a comunicarse entre ellas a través de esa pequeña arteria muy, muy chiquitita que ven ahí, que se llama comunicante anterior y pertenece a la misma arteria cerebral anterior. Y la arteria basilar va a aportar, para que se cierre este círculo, su rama terminal, que son las arterias cerebral posterior. Tengan presente que cerebral media, a pesar de ser la más voluminosa de las tres arterias cerebrales, no participa de este círculo. Fíjense acá que no lo puse. Solo participa cerebral anterior y cerebral posterior. Cerebral media no. Ojo que es un error frecuente que cometen. ¿Sí? Ahí podemos ver una imagen real. Bien, ahí está el quiasma óptico, el entrecruzamiento de los nervios ópticos. Ahí tendríamos la glándula hipófisis. Ahí vemos carótida interna, dando hacia adelante cerebrales anteriores, conectadas entre sí por la pequeña comunicante anterior, y hacia atrás, comunicante posterior. Por parte de la basilar, esta que vemos ahí, cerebral posterior. ¿Esta cuál es? Cerebral media. ¿Forma parte de este círculo? No. ¿Estamos? Y acá también una imagen similar que se ve perfecto, ahí con el hilito negro, las carótidas, otra vez, cerebrales anteriores hacia adelante, unidas por comunicante anterior, hacia atrás, comunicante posterior, todo esto es carótida interna, y por parte de la basilar, cerebral posterior. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna preguntita hasta acá? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, todo esto lo habíamos visto hoy más temprano.
Y recordemos que de este polígono, ustedes van a leer en los textos que nacen arterias superficiales. Eso significa que van a la corteza, son corticales, vascularizan corteza cerebral. Y después les habla de arterias profundas o centrales. Eso quiere decir que van a estar en el interior, irrigan estructuras que están más escondidas, como son los núcleos grises, como es el tálamo, el caudado, el lenticular, como es la famosa cápsula interna. Bueno, para eso vamos a tener arterias que llamamos profundas o centrales, para que sepan lo que significan, que aparecen esos cartelitos en los textos. Bueno, arterias cerebrales. Yo arterias cerebrales les di una pequeña, les di lo mínimo, así que ahora vamos a verlas con más detalle. Vamos a comenzar con arteria cerebral anterior. Esta imagen la habíamos visto. Y dijimos cosas que ya sabemos. Que es rama de carótida interna, rama terminal, que se van a comunicar justamente entre ambas a través de la comunicante anterior, que es rama de ellas mismas, que se dirige hacia adelante, se va a dirigir hacia adelante y se introducía en esta cisura, que ya me habían comentado hoy muy bien, que era la interhemisférica, y que transcurre apoyadita, recuerdan, sobre esa fibra comisural de sustancia blanca, la más grande de todas, la más famosa, que es el cuerpo calloso. Todo eso lo habíamos comentado, ponemos los cartelitos, ¿sí? Y que obviamente forma parte del polígono de Willis. Eso lo habíamos visto. Bárbaro. ¿Qué más tenemos para agregar? Bueno, vamos a... Acá tenemos una imagen donde podemos verla bien. La arteria cerebral anterior, dijimos recién que transcurre aplicada, apoyada sobre el cuerpo calloso. Ahí la podemos ver bien, ¿sí? Y me va a vascularizar justamente, como habíamos comentado, la cara interna del hemisferio cerebral, pero lo va a hacer hasta esta cisura que conocemos que es la parieta occipital. O sea, de aquí hacia adelante, toda esta cara interna está vascularizada por cerebral anterior. Me va a dar una serie de ramas colaterales, me va a dar una serie de ramas colaterales, en este caso van a ser ramas que vienen hacia la corteza. Tenemos la llamada frontoorbitaria, frontopolar, que están justamente en este sector frontal. Vamos a tener también la calloso marginal y la rama que se puede considerar terminal, porque uno ve acá la cerebral anterior y si uno la sigue, es la rama que la continúa, que va bien pegadita al cuerpo calloso y es la arteria pericallosa. Entonces, de las ramas más relevantes, dijimos que se comunicaban entre sí las cerebrales anteriores por la comunicante anterior, estas que les mostraba recién, ramitas que van hacia el lóbulo frontal, frontoorbitaria, frontopolar, la calloso marginal que llega también hasta el lóbulo parietal. Todas esas ramas son corticales, van a ir justamente, como dijimos, a la corteza, y tenemos esta, la estriada media, o este otro nombre, no hace falta que lo sepan, es el nombre antiguo, los nombres propios, como siempre les digo, nosotros la vamos a ver como estriada media, que ya estriada, el nombre estriado, ¿qué me suena? Cuerpo estriado, acaudado, lenticular. Entonces esta es una arteria central o profunda. Rama terminal, consideramos entonces la pericallosa. Acá tenemos una magnífica imagen, miren qué bien vemos. Esta es la cerebral anterior. Fíjense que ahí está el cuerpo calloso. Entonces seguimos en la arteria cerebral anterior, ahí de la vueltita, ¿ven? Aplicada sobre el cuerpo calloso, entonces no tengo dudas que esta va a ser la pericallosa, y seguramente esta es la frontoorbitaria, esta sea la frontopolar, esta sea la calloso marginal. Me va a irrigar hasta acá, ¿ven? Esta es la cisura parieta occipital, de aquí hacia adelante. Miren qué bien vemos el tálamo, miren acá qué bien vemos el mesencéfalo, ¿sí? Ponemos unos cartelitos,
Ahí está. Son preparaciones muy, muy dificultosas estas. Como les comentaba antes, se inyecta el cadáver con látex coloreado, pero es muy difícil. A veces todo se pierde, se sale porque hay alguna arteria rota. Muy, muy complicadas. Así que cuando hay unas lindas imágenes, las guardo enseguida. Muy bien. ¿Sacaron fotitos? Sí, profe. Acá tenemos entonces, ¿ven? Con el numerito 1, acá de este color así cremita. Entonces, este es el territorio principal. Después vamos a verlo bien ahora en detalle, pero ahora para que nos quede bien un panorama claro. Territorio principal, estamos en superficie medial, o sea, interna del cerebro. Entonces nos va a irrigar la cara interna del cerebro hasta esta cisura, que es la parieto occipital. Porque fíjense que el lóbulo occipital le va a corresponder a otra arteria cerebral. ¿Está? Nos vamos a la arteria cerebral media, antiguamente llamada silviana, porque transcurre justamente por la llamada cisura de Silvio, que ahora conocemos como cisura lateral. Esta también, al igual que la anterior, y al igual que cerebral anterior, es rama terminal de la carótida interna, pero por favor, subrayado con colores, no forma parte del polígono de Willis. Perdón que sea densa, pesada, que se los dije muchas veces, pero uno se cansa de escuchar en los exámenes este error y grave. La cerebral media no forma parte del polígono de Willis, a pesar de que uno la ve, la más gordita, la más voluminosa de las tres cerebrales, esta por favor no va a participar en el círculo arterial. Muy bien, ya dijimos por dónde transcurría y se va a dirigir, fíjense, hacia dónde va. Ahí tenemos cerebral anterior, ¿ven? Ahí está cerebral anterior, ahí está la comunicante anterior. Cerebral anterior, como dijimos, va a la cara interna de los hemisferios cerebrales. Cerebral media, todo lo opuesto. Se dirige hacia la parte externa. Por esta cisura lateral, se va hacia la parte externa y nos va a irrigar fundamentalmente cara externa de cerebro, pero lóbulo frontal, parietal que acá no vemos, temporal, pero nada del lóbulo occipital. Remarcadito lo que les dije recién. Esta imagen la habíamos visto hoy más temprano. Ahí la vemos. Volvemos a ver en esta imagen, en este corte, cerebral anterior, ya sabemos, ¿ven? A la cisura interhemisférica, cara interna de cerebro. Y cerebral media por la cisura lateral o silviana. Ambas ramas, las dos cerebrales que nacen, de carótida interna. Cerebral media tiene dos porciones. Una porción que llamamos esfenoidal y una porción que llamamos insular. La primera porción, desde que nace de la carótida interna, esa es la porción esfenoidal y tiene ese nombre, se los aclaré ahí abajo, porque tiene una disposición, un trayecto horizontal que va en forma paralela al ala menor del esfenoides. Por eso ese nombre de porción esfenoidal. La porción insular, muy sencillo, acá que estamos viendo, fíjense, ahí estaba el lóbulo de la ínsula. Recuerdan justamente en el fondo de la cisura lateral o de Silvio. Esas son entonces las dos porciones de la cerebral media. La porción esfenoidal, la primera, y la porción insular. Esfenoidal es eso, porque tiene un trayecto paralelo al ala menor del esfenoides, y después transcurre en el lóbulo de la ínsula. Ahí tenemos, fíjense aquí en la imagen, están levantando con esta pinza, justamente estamos separando, abriendo un poco la cisura, y ahí podemos ver la cerebral media. Fíjense cómo se va ramificando. Estas ramas se las conoce como ramas en candelabro, porque bueno, como siempre la imaginación de nosotros los anatomistas, bueno, alguien los vio así, les hizo acordar estos candelabros antiguos, bueno, y estas ramas que vemos, que se van bifurcando, se las conoce como ramas en candelabro. ¿Sí? Es bastante parecido, en este caso estoy de acuerdo.
Ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí está. Y ahí me va a dar varias, ¿sí? Me va a dar varias ramas. Voy a tener ramas que se dirigen hacia arriba, ramas que decimos ramas ascendentes, que me van a irrigar también la corteza frontal, la corteza parietal y ramas descendentes que van a ir hacia el lóbulo temporal. Todas estas son ramas corticales. De las ramas ascendentes se destacan, ¿sí? Sí, nos vamos a esta cisura, que era la cisura central. Recuerdan que ahí teníamos dos áreas imposibles de olvidar. Por delante de la cisura central teníamos el lóbulo frontal, teníamos el área motora primaria, y por detrás de la cisura central teníamos en el lóbulo parietal el área sensitiva primaria. Y bueno, y acá vamos a tener justamente las arterias que vascularizan esas áreas, que tienen el nombre de la cisura por la que transcurren. Fíjense, acá tenemos la arteria central, esta es la precentral, esta es la poscentral. Tenemos parte en el lóbulo frontal, parte en el lóbulo parietal. Estas es importante recordarlas por eso, porque justamente vascularizan esas dos áreas que son las áreas primarias por excelencia, motora primaria y sensitiva primaria. Estas son ramas todas corticales y ascendentes. Hacia abajo tengo arterias temporales, estas son descendentes para el lóbulo temporal. Entonces me va a irrigar cara externa del hemisferio cerebral, frontal, parietal y parte del temporal, no todo, nunca occipital. Ahí tienen, ¿ven? En la disección, acá aparece como un laberinto de arterias, un enrejado, pero para que vean cómo se va ramificando todas estas arterias, como dijimos, conocidas como en candelabro, pero para que tengan idea las zonas que vasculariza. ¿Cuál es el sector que irriga? Bueno, el que acá vemos coloreado en verde. Entonces, coloreado en verde, me irriga, y vemos, ¿ven? Superficie lateral de cerebro, lateral de cerebro. La arteria que vimos antes, la cerebral anterior, que dijimos que vascularizaba la cara interna, es como que se va a asomar un poquito en la cara externa. Fíjense que la 1 corresponde a cerebral anterior, viene desde la cara interna y un poquito es como que se asoma a la cara externa. Eso también es tipo detalle. Pero la irrigación principal de esta cara externa, con excepción del lóbulo occipital y una partecita inferior del lóbulo temporal, todo corresponde a cerebral media. Lo que vemos en color verde corresponde todo a cerebral media. Con respecto a las ramas, entonces, muchas ramas corticales, como vimos, ¿sí? Tengan presente las que me irrigan las áreas, el área motora primaria, el área sensitiva primaria, donde tenemos que recordar la arteria central, la precentral, la poscentral. Esas son arterias importantes, nadie les va a estar preguntando nombre por nombre, pero algunas cositas tenemos que recordar, y después algunas que iban hacia abajo, que son las arterias temporales. Para algunos autores tiene rama terminal, para algunos autores dicen que no. En algún texto les va a mencionar como rama terminal la arteria angular. Si vuelvo para atrás, acá a ver la imagen. Acá, ¿ven? Arteria angular. Algunos dicen, bueno, esta pareciera que fuera la última que da, entonces en algún texto les puede figurar como que esta arteria angular sería la rama terminal. Y otros autores no, la ponen también como una rama, como que no tiene rama terminal la cerebral media. Eso pueden encontrar una pequeña diferencia, ¿sí? Y también voy a tener estas arterias. Habíamos visto antes que cerebral anterior me daba unas ramitas que también tenían la palabrita estriada, que era estriada media. Bueno, esta me da las lenticuloestriadas o estriadas externas, que ese nombre ya les está diciendo qué es lo que van a vascularizar, y corresponden a arterias ubicadas ya en la profundidad del hemisferio cerebral. Esas serían entonces las ramas de cerebral media. Tengan presente ese detalle, si en algún texto leen angular como rama terminal,
se acepta, pero hay libros que lo ponen así como yo les puse, como que no hay ninguna rama terminal. Bueno, nos vamos a cerebral posterior. Esta imagen la habíamos visto hoy más temprano. Bueno, cerebral posterior, ¿qué sabemos? Que es la rama terminal, es rama terminal de la arteria basilar. Nace en ese sector que ya conocíamos, donde nacía el tercer par craneano. Nace justamente a nivel de la fosa interpeduncular. Ahora vamos a ver imágenes más de cerca. Como les dije, la cerebral posterior abraza el mesencéfalo, va a rodear a los pedúnculos cerebrales y se dirige hacia atrás. ¿Ven? En esta imagen vemos claramente cómo se dirige hacia atrás, por lo que va a vascularizar absolutamente todo el polo occipital, sea por cualquiera de sus caras, externa, interna, todo el polo occipital y una partecita del lóbulo temporal. Entonces, rama terminal, ¿esta formaba parte del polígono? Sí, esta sí. Dónde nace y cositas que ya mencionamos. Muy bien, ahí la volvemos a ver, ¿sí? A la arteria basilar, y ahí vemos cómo se dirige hacia atrás y nace, ¿recuerdan ahí? ¿Ven? ¿Qué par craneano es este? El tercero. Este nacía en la fosa interpeduncular, ¿ven? Bueno, ahí pasa. Ahí lo vemos, dirigiéndose hacia atrás. Polo occipital y algo de temporal. Tiene dos pequeños sectores también. Cerebral posterior, miren aquí, volvemos a ver, acá que tenemos, otra vez, quiasma óptico, glándula hipófisis, ¿y esto qué es? Este es el origen del tercer par. Acá tenemos la arteria basilar que está cortada, acá me está dando la arteria basilar, la última colateral, que era la cerebelosa superior, y acá me está dando la que me interesa ahora, la rama terminal. Este es cerebral posterior. En relación con esta arteria que tengo acá, ¿recuerdan? Esta formaba parte del polígono y nacía de la carótida. ¿Esta cuál es? La comunicante posterior. Bueno, en relación con la comunicante posterior, vamos a tener dos segmentos. Vamos a poner ahí está. Los dos segmentos de la cerebral posterior justamente es el segmento precomunicante y poscomunicante, en relación a esta arteria que es la comunicante posterior. Este primer segmentito, desde que nace de la arteria basilar hasta que se relaciona con la comunicante posterior, es el segmento precomunicante y de allí en adelante la llamamos poscomunicante, siempre en relación con esta arteria que es la comunicante posterior. Estos son términos que utilizan mucho los neurocirujanos, Cuando hay, bueno, es el sector precomunicante, poscomunicante. En anatomía son menos populares, pero figuran en los textos de neuro, por eso se los menciono. Esos son los dos segmentos, entonces, en relación a esta arteria, ¿ven? Entonces, bueno, ahí está la comunicante, bueno, entonces hasta ahí precomunicante, de ahí en adelante le digo poscomunicante. ¿Sí? Ahí está muy claro en esta imagen. Bueno, con respecto a ramas colaterales, muy bien. La cerebral posterior, a diferencia de las otras dos cerebrales, me va a dar varias ramas centrales. Me va a dar para la corteza, porque va a irrigar corteza occipital y algo de temporal, pero es la que me da más arterias que irrigan estructuras que están más profundas. Por un lado me va a irrigar, ya el nombre, miren, pedunculares, cuadrigéminas o coliculares. Es lógico, dijimos que la cerebral posterior nacía de la basilar y abrazaba al mesencéfalo. Entonces, ¿quién me irrigará al mesencéfalo? Cerebral posterior. Pedunculares, pedúnculos cerebrales, y atrás, ¿qué teníamos? Los colículos o tubérculos cuadrigéminos, como les guste más. Bueno, entonces, estas ramas van a ser para el mesencéfalo. Tenemos la coroidea posterior y tenemos la irrigación principal del tálamo. Por encima del mesencéfalo, ¿quién está? El tálamo. Entonces es coherente que la irrigación principal del tálamo sea de la cerebral posterior.
Entonces, de las cerebrales es la que tiene más arterias centrales o profundas. Con respecto a esta sí va a tener ramas terminales, las ramas terminales sí van a ser corticales, y dijimos que irriga fundamentalmente el lóbulo occipital, así que no es tan difícil. Me da una occipital lateral y una occipital medial. La occipital medial, según por las cisuras donde transcurra, se va a dividir en occipito parietal y calcarina. ¿Qué área se encontraba a cada lado de la cisura calcarina? ¿Alguien recuerda cuando hablamos de las áreas funcionales de la corteza? A ambos lados de la cisura calcarina, ¿qué área teníamos? ¿La de la visión puede ser? Áreas de la visión. Perfecto, muy bien 10. La de la visión. 17, 18. Entonces, si ustedes le preguntan, ¿quién irriga la corteza visual? La primera pregunta es cerebral posterior, y si me pidieran más detalle, es la arteria calcarina. Era calcarina. Si uno no se acuerda, dice cerebral posterior. Pero, detalle más importante, es la arteria calcarina. Es una pregunta bastante, la he escuchado muchas veces. ¿Sí? Entonces tengan este detalle, que esta da varias arterias centrales, que en las otras vimos que una me daba estriada media, en la otra las lenticuloestriadas y nada más. Acá me da varias ramas centrales cerebral posterior. Entonces, ahí tenemos cerebral posterior, como dijimos, rama de la basilar, nace en la fosa interpeduncular, igual que nacía el tercer par craneano, rodea el mesencéfalo y se va hacia atrás. Y como ramas terminales que van a ir a corteza, como dijimos, tenemos, recuerden, su irrigación fundamental es el lóbulo occipital, por todas sus caras. Me da la occipital lateral, obviamente se va a ir hacia afuera, y occipital medial. ¿Sí? En este esquemita se puede ver muy bien. Y aquí tenemos entonces que, otra vez, occipital medial y lateral. La occipital medial, ahí están las dos ramitas que se dividen, que tienen el mismo nombre, como lo decía, de las cisuras. Parieto occipital, recuerdan, hoy yo les dije, cerebral anterior irriga cara interna de cerebro hasta la cisura parieto occipital. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante es lóbulo occipital, y eso ya corresponde al cerebral posterior. Estas dos ramitas tienen los mismos nombres de las cisuras por donde van. No se olviden de ese detalle, que la arteria calcarina es la principal en irrigar la corteza visual. ¿Sí? Y ahí tenemos, ¿qué me irriga entonces? El territorio. Bueno, el territorio es fundamentalmente, como dijimos, todo el lóbulo occipital, y nos queda unas pequeñas partecitas. Lóbulo temporal, acá sería el sector más, en la cara externa, el sector más inferior. Ese es el pequeño segmento. Ven que el lóbulo temporal es fundamentalmente, si lo vemos acá, es cerebral media, pero nos queda con una pequeña partecita que corresponde a cerebral posterior, y acá lo mismo, ¿ven? Pero fundamentalmente cerebral posterior lo asociamos siempre con el lóbulo occipital. Entonces, ordenamos estos territorios arteriales, que suele preguntarse bastante. Resumen final, con un dibujito más sencillo. Cerebral anterior, fundamental, cara interna del hemisferio cerebral. Como les dije, hasta esta cisura, parieto occipital. Y va a extenderse, se va a ir un poquito del otro lado. Ven, yo les puse acá una banda de aproximadamente 2,5 centímetros en la cara externa. O sea, se asoma un poco a la cara externa. Pero bueno, eso es un detalle. Lo principal que me tengo que acordar es esto. Cara interna del hemisferio cerebral hasta la cisura parieto occipital. Cerebral media, ¿ven? ¿Ven cómo se asoma lo que les pinté acá de color azul? ¿Ven cómo se asoma un poquito del otro lado? Cerebral media, concepto principal, cara externa del hemisferio cerebral. ¿Menos qué? Y bueno, menos esta bandita, que corresponde a cerebral anterior, lóbulo occipital 0, nada, lóbulo occipital 0, y una pequeña partecita, este sector inferior del lóbulo temporal. Pero si uno lo quiere hacer simple, cerebral media es cara externa del hemisferio cerebral,
menos lóbulo occipital. Si uno quiere hacerlo así cortito y simple, después puedo entrar en detalle. Bueno, y un poquito acá cerebral anterior, por eso me gustan estos dibujos que están bien claritos. Cerebral posterior, como dijimos, todo el polo occipital, todo el lóbulo occipital completo y algo del lóbulo temporal. Acá vemos un poquito de la cara interna y un poquito, si me voy del otro lado, de la cara externa también. ¿Sí? Oh, qué pesadez, no está suficiente, hasta luego. Bueno, con esto entonces terminamos todo lo que sería generalidades de vascularización. Entonces, hasta ahora que vimos cómo estaba irrigado, la corteza cerebral, es lo que acabamos de ver recién. Pero ahora quiero darles ordenadito quién me irriga el resto de las estructuras. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Yo tengo una, profe. La arteria coroidea posterior, Sí. ¿cuál es su territorio de irrigación? Ahora vemos. Todavía de eso no dije nada. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Pero sean ordenaditos. Estudien bien, primero carótida interna, después vertebral. Por favor, no se olviden del polígono de Willis y después vayan a las arterias cerebrales. ¿Sí? Ahora tranquilamente me pueden preguntar, uno se estudia todo esto, voy al examen y me sale una pregunta, ¿cómo está irrigado el tálamo? Uy, ya, ¿y esto? Uno lo saca, por eso quiero hacer ahora estructura por estructura como es la irrigación. Arterias nuevas casi no vamos a agregar, pues ya las conocemos, pero lo ordenamos. ¿Está? Entonces, comenzamos con tronco del encéfalo. El mesencéfalo, lo vimos recién. ¿Cuál es? ¿Algo más va a sonar? Celular, ahora el de línea, bien, completo. ¿Cuál es la irrigación principal? Cerebral posterior, justamente. ¿Qué arteria abrazaba al mesencéfalo? Cerebral posterior, a través de estas ramas. Si se acuerdan el nombre de la rama, bienvenido, pero por lo menos saber qué es cerebral posterior. Arterias pedunculares, cuadrigéminas o coliculares. Y hay quien está también. Y bueno, la basilar es la que me da cerebral posterior, así que puedo nombrar arteria basilar, que no está mal. Eso va a ser mesencéfalo. Me voy a protuberancia. Obviamente, teníamos arterias que se llamaban pontinas. Recuerden que la protuberancia es puente. Esa va a ser la irrigación principal. ¿De dónde venían estas arterias pontinas? De la arteria basilar. Y la arteria basilar me daba dos arterias cerebelosas, que era la superior y la media o anteroinferior, que obviamente me irrigan principalmente al cerebelo, pero están pasando por encima de la protuberancia, así que van a colaborar con ellas también. La irrigación principal son las arterias pontinas, pero las dos cerebelosas que vemos sobre la protuberancia, en su camino al cerebelo, también contribuyen a vascularizar a la protuberancia. ¿Sí? Bajo un poco más, ¿quién irriga? El bulbo. El bulbo, obviamente, ¿quién se apoya sobre el bulbo? La arteria vertebral. Entonces, mi respuesta, ¿qué tiene que ser? Si me preguntan, ¿quién irriga el bulbo raquídeo? Las arterias vertebrales. Y ahí voy a meter las arterias espinales que irrigan a la médula, pasan sobre el bulbo, así que van a irrigar la médula y colaboran con la irrigación del bulbo. Y lo mismo pasa con la cerebelosa, que nacía de la vertebral, que era la posterior inferior. Y si quiero nombrar la basilar nace ahí, justo donde termina el bulbo y empieza la protuberancia. O sea, la principal es la arteria vertebral, pero después si nombramos las ramas colaterales, las espinales, la cerebelosa, es correcto también. ¿Sí? Eso entonces, tronco encefálico. Si yo lo quiero hacer más simple, ¿qué les puse al lado de tronco encefálico? Sistema vértebro-basilar. ¿Acá hay algo de carótida? Cero. Entonces, tronco encefálico completamente irrigado por el sistema vértebro-basilar. ¿Vamos? ¿Sacaron fotito? Acá tenemos entonces, como vimos, otra vez estas imágenes, pensando, entonces, claro, perfecto, voy a bulbo, digo, claro, arterias vertebrales,
pero están las espinales que también colaboran, y teníamos la que iba al cerebelo, que era la posterior inferior, lo mismo que mi ría protuberancia. Y bueno, obviamente la arteria basilar, con sus ramitos que eran los pontinos, pero las arterias cerebelosas superior y la media van a contribuir también. Y mesencéfalo, fundamentalmente cerebral posterior, con esas ramas que vimos, pedunculares y cuadrigéminas o coliculares. ¿Ah? Pero en resumen, tronco encefálico es exclusivamente irrigado por el sistema vértebro-basilar. Nos vamos a cerebelo. Vimos que había 3 arterias cerebelosas, 3 de cada lado. La arteria vertebral me daba la posterior inferior, o inferior. La basilar me daba la media, o anterior inferior, y la superior. Lo que me pueden preguntar es qué parte del cerebelo irriga cada arteria. Entonces, tengan presente que la que nace de la vertebral, que es la inferior o posterior inferior, irriga el neocerebelo. La media, o anterior inferior, que está nacida de la basilar, irriga arquicerebelo. Y la cerebelosa superior irriga paliocerebelo. Eso sépanlo porque les puede ser una pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuál de las arterias cerebelosas es la que irriga principalmente el arquicerebelo? Y acá otra vez lo mismo. ¿Qué puse al lado del cerebelo? Sistema vértebro-basilar. Así que tronco encefálico y cerebelo está irrigado absolutamente por el sistema vértebro-basilar. Acá vemos en la imagen, ¿ven? Como las ramitas que nombramos, ven todas cómo se dirigen, ¿ven? La posterior inferior, la media, la superior, ven cómo todas se dirigen hacia el cerebelo. Muy bien. Nos vamos ahora al cuerpo estriado, estos núcleos de la base que habíamos visto ya en detalle, ¿sí? El caudado y el lenticular. Bueno, ya habíamos nombrado hoy, ¿sí? Arterias que tenían la palabrita estriada, y ahí teníamos la cerebral anterior, dijimos que nos daba como rama central o profunda la estriada media, y la cerebral media me daba las lentículo-estriadas. Entonces, el cuerpo estriado va a estar irrigado principalmente por estas arterias. Estriada media de cerebral anterior, lentículo estriadas de cerebral media. La cápsula interna, que ya la hemos visto en los cortes de cerebro, que era sustancia blanca, una gruesa banda de sustancia blanca, donde sabemos que por ahí van a pasar los distintos haces o tractos que vamos a empezar a ver la semana próxima. Bueno, alguien me preguntaba recién por la coroide anterior. Bueno, la coroide anterior contribuye con las anteriores a vascularizar la cápsula interna. El tálamo. El tálamo, dijimos, la cerebral posterior me daba las tálamo perforantes, tálamo geniculadas. Esa es la irrigación principal. Cerebral posterior, irrigación principal del tálamo. Y colabora, va a colaborar también la comunicante posterior. Entonces, esas todas estructuras ubicadas en la profundidad. El cuerpo estriado, la cápsula interna, el tálamo. Ahí tenemos, ¿ven? En esta imagen ahí tenemos el cuerpo estriado, ¿recuerdan? Ahí tenemos el caudado, ahí tenemos el lenticular, fundamentalmente ahí vemos más putamen. Ahí tenemos cerebral anterior me va a dar estas ramitas, que es la estriada media. Acá le ponen el nombre antiguo, pero la estriada media. Y de la cerebral media tenemos estas, que son varias ramitas, que son las lentículo estriadas. Entonces participan en la irrigación del cuerpo estriado las dos, cerebral anterior y cerebral media.
¿sí? A través de las estriadas medias y las lentículas estriadas. Eso no es difícil de acordarse porque como está la palabrita estriada, pero acuérdense que unas corresponden a cerebral anterior y unas a cerebral media. Irrigación de médula. Bueno, la irrigación principal la conocemos. Va a estar dada por la arteria espinal anterior y por las dos arterias espinales posteriores, ramas de la vertebral. Obviamente que la médula es muy larga y va a tener arterias que van a colaborar, no es la irrigación exclusiva, pero si yo no me acuerdo de nada, digo lo que es más importante, perfecto. La irrigación principal de la médula es esta, arterias espinales, también corresponde al sistema vértebro-basilar, ramas de la vertebral, pero no va a ser lo único. Aparte de las arterias espinales, espinal anterior, se dice que irriga los 2/3 anteriores de la médula y espinales posteriores el tercio posterior, porque si yo voy a esta imagen, fíjense, ¿ven? Si yo esto dividiera, bueno, digo, bueno, de acá para acá son los 2/3 anteriores de la médula, y acá atrás tengo el tercio posterior, ven que es más chiquito. Entonces el espinal anterior tiene como un territorio más grande. ¿Ven? Decimos los 2/3 anteriores, es espinal anterior, y el tercio posterior, las espinales posteriores. Esa es irrigación principal, pero a lo largo de la médula vamos a tener colaboraciones. Estas arterias que llamamos radiculares o segmentarias, que a lo largo de la médula cambian de dónde vienen. En el sector cervical, vienen de la cervical profunda. En el sector torácico, nacen de las intercostales. En el sector lumbar de las lumbares y en el sector sacro de las arterias sacras. Estas no es irrigación principal, contribuyen a la vascularización de la médula. En conjunto se le dice radiculares o segmentarias. Cambia según en qué sector estoy, de dónde se originan. Y después tenemos esta arteria, que algunos dicen que es inconstante, que sería una rama directa de la aorta. Yo la estudié con el nombre, era la arteria de Adamkiewicz. Después yo no sé si el cambio creo que fue para peor, porque creo que era más fácil hasta este apellido, que acordarme radicular o medular anterior mayor, creo que ahí lo complicaron peor, que irrigaría los 2/3 inferiores de la médula. Pero hay autores que dicen que esta arteria es inconstante. Entonces leen por ahí, sería el sector más inferior de la médula. ¿Estamos? Bueno, las meninges. ¿Quién irriga las meninges? Y acá nos interesa es la dura madre. Y la principal irrigación, ya la conocemos, que es la arteria meningia media. Ven que las pongo en mayúscula, la pongo distinta. La principal irrigación de la dura madre es la meningia media. Meningia media que esta nace de la arteria maxilar, y la arteria maxilar no pertenece a ninguna de las arterias que habíamos visto hasta ahora. La arteria maxilar va a ser rama de la carótida, pero externa. Ya eso se ve bien en esplagno. Pero esa es la irrigación principal de la dura madre. La arteria meningia media, la que dejaba esa impronta, ¿recuerdan? En el hueso parietal, que decíamos impresiones en hoja de higuera. Esa es la meningia media. Después tenemos otras que vienen, esta viene de las arterias etmoidales, la meningia posterior viene de la vertebral, son como detalles, pero la que no se pueden olvidar, que es la irrigación principal, es meningia media de la maxilar. Y acá lo que les decía, ¿recuerdan? La impronta, la marca que dejaba justamente esta arteria en el hueso parietal, lo que le comentaba recién. Entonces, a modo de resumen, el sistema vértebro-basilar me vasculariza todo el tronco encefálico, el cerebelo, la médula espinal. Y con respecto a la corteza cerebral, ¿qué nacía de este sistema? Cerebral posterior, que es rama de la basilar. Entonces, la corteza cerebral decimos temporo-occipital.
El sistema carotídeo me va a irrigar el resto de la corteza cerebral, recuerden que incluimos algo de temporal también, y lo que corresponde a el sector interno, los núcleos grises, donde destacamos como siempre caudado, lenticular y del diencéfalo el tálamo. Eso sería un resumen un poco final de lo que es lo que irriga cada sistema. ¿Cómo se conecta un sistema con el otro? Por el polígono del pie. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna preguntita? Yo tengo ¿No? una, profe. Bueno. De la arteria coroidea posterior. Coroidea posterior, sí, esa es bastante intrascendente, no irriga ninguna estructura principal, más que nada hace alguna colaboración, pero es muy poco trascendente, te la podés olvidar que no pasa nada. Sí, por eso yo procuré en libros, en la internet. No, por eso te nada. decía, no. La que es más importante es la coroidea anterior, porque, viste, contribuye a irrigar la cápsula interna. Coroidea posterior son ramitas que uno las nombra, pero no son muy trascendentes. O sea que no. Con todo lo que tenés que saber de irrigación, esa te la podés olvidar. Muy bien, entonces... Una consulta. Sí, escucho. ¿Las otras meninges, la irrigación es la misma de la dura madre? Y a ver, ahí me gustaría que repases si hay meninges, si no hay meninges avasculares. Sí. Repasá, a ver si hay alguna meninge avascular y lo charlamos la próxima. Pero repasalo eso primero, porque meninge ya se dio. Bueno, unas palabritas de patología, como yo les dije. Fíjense que estábamos acostumbrados nosotros en locomotor, que veíamos brazo, antebrazo, y íbamos hablando de la irrigación, o sea, íbamos viendo por parte, y acá se da todo junto, porque queda mejor, se entiende mejor que si viéramos por pedacito, ¿sí? Y la vascularización tiene mucho que ver con la patología. Fíjense, la causa más frecuente de las lesiones del sistema nervioso central es la patología vascular. Y como les dije hoy, al comienzo de la clase optativa, nuestro cerebro necesita recibir constantemente sangre oxigenada. Miren estos 10 segundos, que disminuya la cantidad de sangre que llega al tejido nervioso, nos desmayamos. Vamos a tener una pérdida de conciencia. 10 segundos. Y si eso persiste, isquemia se le dice a eso, disminuye el riego sanguíneo, el tejido nervioso deja de recibir sangre, eso se llama isquemia. Cuando baja, si eso persiste más de 5 minutos, de 5 minutos en adelante, puede provocar ya la muerte de neuronas, y eso puede traer un déficit neurológico. De 5 minutos en adelante, no tiene que ser, bueno, 5, se calcula 5 minutos o más. Así que miren si no es importante que nuestro cerebro reciba constantemente sangre oxigenada. ¿Cuáles son las patologías asociadas? Bueno, la número 1 es el famoso ACV, el accidente cerebrovascular, que justamente ocurre cuando una parte del cerebro deja de recibir este riego sanguíneo. Hay dos tipos de ACV. Un ACV que llamamos hemorrágico e isquémico. ¿Qué diferencia hay? El ACV isquémico, vamos a ver que hay un coágulo, ¿sí? Un coágulo detiene el suministro de sangre, hay un coágulo que no deja pasar, ¿ven? Entonces todo este sector que vemos de color gris oscuro, se muere. Tenemos muerte de neuronas de todo este sector. Porque acá hubo un coágulo que no dejaba pasar la sangre. Una causa común, la famosa arteriosclerosis, ¿sí? Patología que se ve ya cuando uno tiene una edad un poquito más avanzada y las arterias se van poniendo más duras, más rígidas, o por algún coágulo, ¿sí? Que puede migrar desde el corazón y por todo el territorio sanguíneo llega al cerebro. Ese es el ACV isquémico. El otro es el ACV hemorrágico, donde directamente el nombre lo dice, se rompe
tenemos una ruptura de un vaso sanguíneo, por eso dice, tuvo un derrame cerebral. Una vez se escucha esta frase, tal paciente tuvo un derrame cerebral. Eso significa que alguna de estas arterias se rompió y tenemos una hemorragia. La causa de esto es una crisis hipertensiva. Cuando alguien llega a la guardia y tiene la presión por las nubes, tenemos miedo justamente que por la presión que tiene esa arteria se rompa y haga justamente un ACV hemorrágico. Y la otra es el famoso aneurisma. Los más frecuentes son los ACVs isquémicos. En el 80% de los casos, los más frecuentes son los ACVs isquémicos. Todo esto ustedes ya lo van a ver, van a cursar medicina interna, pero simplemente ya que estamos en el tema, para que sepamos un poquito de qué se trata. Acá tienen imágenes obviamente post-mortem. En este caso una ACV hemorrágica, acá se rompió nada más ni nada menos que la cerebral media. Fíjense que es el sector que conocemos. Dijimos la cerebral media, iba por la cisura lateral, para el lado del lóbulo de la ínsula. Fíjense, en dos necropsias diferentes. Si uno tiene duda, la causa de la muerte, nos encontramos con esto y no nos queda la menor duda. ¿Qué síntomas presenta un paciente que está haciendo un accidente cerebrovascular? Bueno, como vemos acá, fíjense que acá dice hemiparesia, parálisis, comienza a decir, ay, bueno, este brazo no lo siento, o la mitad, hemi porque nos toma la mitad del cuerpo, ¿ven? Entonces se pierde la fuerza en un brazo, en la pierna, hasta que dice directamente no puedo moverlo. Quiere hablar y no se le entiende lo que nos quiere decir. Lógicamente, su cerebro está recibiendo poco oxígeno, entonces va a tener dificultades para hablar, tiene dificultades para caminar, puede caerse directamente, dificultades en el equilibrio, un dolor de cabeza muy fuerte. Imagínense un ACV hemorrágico o de repente un coágulo que no deja pasar la sangre, eso da un dolor de cabeza muy fuerte, mareos, ¿sí? Y hasta puede perder la visión en uno de los ojos. Esperen que acaban de llegar mi trío canino, saben que es el horario que vienen del paseo, bueno, tranquilidad, que saben que a las 4 siempre llegan. Bueno, muy bien. Tienen que saludar, después saludan. Entonces acá tenemos un poquito todos los signos y síntomas de este ACV. Obviamente que si alguien llega hacia la guardia, bueno, es realmente terrible. Y muchos fallecen directamente. Algunos ni llegan a la guardia, otros no. Después pueden quedar en silla de ruedas. Siempre se dice que, bueno, de un accidente cerebrovascular uno puede salvarse y tener mínimas secuelas. Del segundo no, el segundo ya generalmente ya se queda en silla de ruedas, con muchas secuelas, y si llega a haber un tercero, ese es siempre mortal. Eso es lo que se dice habitualmente. Ese es el accidente cerebrovascular. Y lo otro, muy conocido, es el aneurisma cerebral. El aneurisma es la dilatación congénita de una de las paredes arteriales. La diferencia entre, por ejemplo, los aneurismas más populares son los aneurismas cerebrales y los aneurismas de aorta abdominal. Pero hay una diferencia importante. Los aneurismas de aorta abdominal son adquiridos. Nadie nace con un aneurisma de aorta. En cambio, con los cerebrales sí. Nacemos sin saberlo que hay un sector, cualquiera de las arterias que nombramos tienen esto, ¿ven? Una zona más dilatada. Fíjense acá, miren. La pequeña cerebral anterior, miren, ahí está el aneurisma. Ven que acá hay en otro sector, acá en cerebral posterior. En cualquiera de las que nombramos, estoy dando clase, por eso bien. Es una dilatación congénita de la pared. Puede que nunca pase nada, porque no sabemos que lo tenemos, porque esto no da absolutamente ningún síntoma, o que bueno, un día de repente esto estalle y tenemos una ruptura de aneurisma. Y ahí va a depender si estamos solos, si estamos acompañados, con qué rapidez llega una ambulancia, porque acá está en juego nuestra vida. Profe, hola. Ya termino. Hola, buenas tardes. Hola, espera a ver que termino. Acá tienen, esto provoca una hemorragia subaracnoidea, justamente que hoy hablábamos de este espacio subaracnoide, donde la sangre se acumula, como sabemos,
entre la aracnoides y la pía madre, y esto obviamente son hemorragias, hemorragias post-mortem, todas imágenes cadavéricas. Pero hay gente que puede salvarse en el aneurisma, hay que bajar, se hacen intervenciones quirúrgicas, pero no todos pueden contar. Sí, alguien me quería preguntar algo. Yo tuve hace 3 años, no cerebral, pero tuve una pseudoaneurisma en vena cava inferior. Y a raíz de eso tuve una TBP bilateral. Sí, Así que hacías por suerte me una operaron. trombosis. Claro, eso sí, sí. Sí, tuviste suerte. Pues ¿Qué síntomas tuviste? Tenía dolor retrorrenal, edemas en miembros inferiores, reticulación en los miembros inferiores, cianosis. No, Sí, no. bastante feísimo. complicado. Y me abrieron No, la muy, punta de muy punta a complicado. punta. No, y bueno, suerte que tuvo, y ahora estás todo bien, después de la cirugía estuviste bien. Sí, pero tengo que seguir anticoagulada de por vida, me dijeron. Ah, de por vida, lógico. Sí, seguro, Así que- seguro. No te olvides de llevar siempre un cartelito en algún lado que estás anticoagulada, ¿eh? Nunca te olvides de eso. Dentro del documento, tener algún papelito o algún colgantito que digas que estás anticoagulada. Pues si tenés algún accidente, algo, en una guardia, si vos entrás sin conocimiento, lo tienen que saber, ¿eh? Siempre llevarlo Claro, encima. pero como explicaba usted, es diferente de diagnosticar porque, por ejemplo, como yo empecé con los dolores, pensaban que era algo lumbar y me Claro, estuvieron medicando 2 semanas con dexametasona y diclofenac, pensando que era algo lumbar y claro. no. Llegó un momento que a las 12 de la noche me operaron de urgencia porque se Sí, podía el trombo mover, ¿no? claro, se mueve el trombo, es terrible cuando se mueve el trombo. Por eso el tema que no lleguen a cerebro, eso es lo grave de las trombosis, que no lleguen justamente al cerebro por lo que pueden. No, es suerte que te diagnosticaron. Lo que pasa es que era una persona joven que le duele en el sector lumbar, lo primero que se piensa. Y bueno, ser un cólico renal, seguro, no, porque no es común, entonces se piensa mucho menos. Pero ahí en esos Muy bien. casos, la consulta, disculpe que le pregunto, porque yo nunca entendí, ¿se clampea la cava inferior? ¿Se corta? ¿Se Creo que clampea? se clampea. Preguntale si No, estás porque entrando. siempre pregunto y me dice, sí, no sabemos en ese momento, no me Mira, responde. eso preguntale bien o al doctor Barceló o al doctor Sichero, que es cardiocirujano. Ellos te van a poder dar una respuesta mucho mejor que yo. Yo creo que se clampea, pero si entras en una clase de doctor Sichero o Barceló, preguntales a ellos que son cirujanos y la tienen mucho más clara. Muchas gracias. Bueno, y eso quería contarles un poquito. Eso sería, entonces, acá están mis 3 amores, los tengo acá al lado, el que quiere lo levanten UPA y lo saludan, ya los conocen. Esto sería entonces todo de vascularización. Yo sé que es largo, capaz un poco denso, yo traté de hacerles el mejor resumen posible. Vamos a salir. Profe. Ahí está. Póngame las camaritas, quiero ver esos bellos rostros. Ahí está.